Gloria a Dios. Mira, no hay que estar repitiendo las lecciones porque de hecho no lo son. Pero amado hermano, tú tienes una tarea, tú y yo tenemos una tarea primordial, profunda, importante, que no podemos obviar, que no podemos pasar por alto, que tenemos que estar prestándole atención a ella, y esa tarea es escudriñar el manual de vida, el espejo que ve tu alma. Y no es un espejo con azogue, con qué sé yo, con plomo detrás o una capa de brillante que tú te ves, que se refleja tu rostro. No, cuando la palabra de Dios dice que debemos de mirarnos en un espejo, como en un espejo, está hablando de que cuando tú te mires delante de la palabra de Dios, tú puedas reflejar tu rostro aquí. Reflejar tu rostro aquí. Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo. Porque como les decía ahorita, el Señor quiere y va a llevar, porque no depende de mí, no depende de ti, va a llevar a la congregación, la cosecha, a otro nivel. A otro nivel. Y créeme, hermano, de que la iglesia va a abundar, a sobreabundar y va a crecer. Créeme que para el año que viene no vamos a estar así los mismos que hoy estamos. Créeme que va a pasar así, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo estableció. Ahora, ¿por qué va a pasar eso que Dios estableció? Que Él vino a buscar ¿a qué? A todo el mundo. A todo el mundo. Juan 3:16, ¿cómo dice? Alguien me lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Te amó a ti y amó a aquel que está allá afuera que no conoce del Señor también. A todos nos ha amado el Señor, y con amor entrañable. Cuando dice la palabra de Dios con amor entrañable, está hablando de que Dios te está abrazando, abracando fuertemente, y no te va a dejar, aunque estés pasando por valle de sombra y de muerte, no te va a dejar. Ahora tú dices, bueno, pero si yo no estoy viendo a Dios, ¿cómo me va a abracar? Yo te voy a enseñar cómo Dios te puede abracar. Usted agarra su Biblia y se la come, rumea la palabra de Dios y abraca su palabra de Dios. De esta manera Dios te está abracando cuando tú vives lo que dice la palabra de Dios. Eso es como la historia de aquel señor que se estaba ahogando y de repente, Señor, ayúdame, sálvame, ayúdame. Bueno, y le manda por ahí entonces un yatecito y le dice, venga, que te tiro un salvavidas para ayudarte, qué sé yo. Y él dice, no, yo quiero que Dios mismo sea el que me salve. Y entonces de repente por allá pasa otro en un kayak y le dice, te llevo. No, Dios me va a salvar. El hombre se ahoga, se muere, listo, se acabó la fiesta para él, el vivir, y llega ahí a la presencia de Dios y le dice, Señor, pero si yo clamé a ti. Bueno, pero si yo te mandé un yate, te mandé un kayak, le dije a ese señor que te lanzara el salvavidas y tú nunca quisiste nada mío. ¿Cómo ahora tú me vas a venir a reclamar? Es lo mismo, hermano querido. El Señor nos estaba mandando la tabla de salvación todos los días de la vida, y es esta. Por lo tanto, la palabra de Dios no es cansona. Si alguien o algo o una voz por ahí tú escuchas, oye, pero de nuevo vas a seguir leyendo lo mismo y lo mismo. Ya eso tú lo leíste el año pasado, tú leíste de Génesis a Apocalipsis. Ahora este año 2022 vas a volver a leer de nuevo la Biblia, y el 23 de nuevo y de nuevo. Eso es aburrido. Hermano, créanme que eso es del diablo. Créanme que eso es del diablo. Más nada. Así es sencillo. Así es sencillo. Porque todos los días tú aprendes algo diferente. Todos los días, amado hermano. El día jueves yo estuve no sé si se acuerdan, con el pastor Guillermo.
el morenito que estuvo acá un domingo, estuve con él en un ayuno. Estuvimos él y yo. Y fue cosa de Dios. Y hermanos, mire que yo le había pasado por alto tantas cosas en la palabra de Dios y había leído tantos pasajes y de repente, wow, hermano, mira esto. Me dice, uy, yo tampoco me había percatado de lo que está diciendo ahí el Señor. ¿Ven? Todos los días, hermano, todos los días. Por ahí, por cierto, estamos preparando un programa hermoso para que participemos juntos. Amén. Uno de ellos estamos preparando porque nosotros somos un grupo pequeño y tenemos hermanos que quieren bautizarse. Pero imagínense alquilar un bus para ir a Ibagué o a Mesita o a algún sitio. Él me dijo un nombre también hermoso. Es costoso. Entonces alquilar un bus para irnos nosotros para allá, wow, es muy costoso. Y le dije, bueno, pongámonos de acuerdo cuando usted vaya a bautizar y alquilamos un bus y nos vamos las dos iglesias y listo. Y ya, y dice, perfecto, hagámosle. Entonces estamos en eso, aparte otro programa, otro plan hermoso, una sorpresita por ahí que les tenemos. Hermano querido, cree en el Señor Jesucristo. Ah, bueno, y serás salvo, dice mi hermana Tulia. Serás salvo tú solita, Tulia. Amén, aleluya, y será salvo toda mi casa. ¿Por qué? Porque yo fui salvo, mi casa va a ser salva. Por cierto, mi casa no está aquí todavía. ¿Ven? Entonces, porque yo soy salvo, porque yo creí en el Señor Jesucristo, mi casa va a ser salva. No, ellos tienen que pagar un precio también. Porque la salvación es personal. Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí en cuanto a la doctrina del fundamento del creyente. Y estamos ahí nuevamente en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo creo que Dios está permitiendo que la cosecha pase a otro nivel. Yo creo que sí. Ahí vemos, hermano querido, 6 se habla y hemos estado estudiando ya 3 de características o cualidades de la doctrina o fundamento de la doctrina del creyente. Y el número 1, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas 6 doctrinas fundamentales de la fe cristiana o enseñanzas básicas son aquellas que todo creyente o cristiano debe tener como cimiento sólido todos los días de su vida. Todos los días. Hermanos, no podemos vivir tú y yo una vida de cristianismo o una vida de creyente o una vida de santidad verdaderamente sin tener el conocimiento de estas 6 doctrinas. Ellas son fundamentales en la vida del creyente, de tal manera que ya vimos el arrepentimiento de obras muertas. Todo está en las redes sociales, si alguien no lo ha podido ver. Ya vimos la fe en Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de la doctrina de bautismos, donde vimos los tres importantes bautismos que tú y yo tenemos que conocer en este tiempo. No quiere decir de que los otros ya no me interesan. También son importantes. Algunos recuerdan, dicen que son 7 tipos de bautismo, otros dicen que son 5 y otros dicen que solamente son 3. Porque se basan en el tiempo de hoy. ¿Ven? Lo importante es que esos 3, los del tiempo de hoy, tú los conozcas, los estudiamos el domingo pasado, están en las redes sociales, si alguien no lo ha visto. Hoy vamos a ver, rapidito, 5 puntos importantes de la imposición de manos.
Vamos a ver 5 punticos allí. Yo sé que mi hermanita Aura está dormidita, déjenla tranquilita ahí, pero su espíritu está recibiendo. Mi hermana, tu espíritu está recibiendo. Créelo que es así. Igual el espíritu de Sinoé está recibiendo. Créelo que es así. Y vamos a ver el primer punto, punto número 1. Y es la imposición de manos para la limpieza de pecado. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Eso me suena como a catolicismo, algo así. La imposición de manos para limpieza de pecado. Créeme que cuando estaba estudiando esto me impactó algunas cosas que encontré, porque yo no sabía que el Papa, cuando todas las altas eminencias de este planeta van a visitar al Papa, Él les impone manos. le impone las manos y le perdona todos sus pecados y le perdona todas sus faltas. Y yo veía aquellos comentarios y anuncios y estudios. Y la gente así va y le besa la niña. Ajá, correcto, y le besan, ¿verdad que sí? Y se postran ante él como un Dios. ¡Qué tremendo! Vamos a ver originalmente cómo es que se podían limpiar los pecados a través de la imposición de manos. Y nos toca irnos al Antiguo Testamento, donde los sacerdotes, todos los sacerdotes establecidos por Dios, tenían que colocar, antes de sacrificar el animalito, tenían que colocar sus manos. Primero los sacerdotes recibían de alguna manera espiritual, recibían todas las cargas del pueblo. Yo me imagino que caminaban después de haber recibido aquellas cargas sin fuerzas. Créeme que es así. Créeme que es así. Hay personas que cuando están ministrando liberación terminan sin fuerzas. Agotados terminan. Pareciera que estuvieran en un ring de boxeo. Bienvenido, mi hermano. Aleluya. Donde se están enfrentando a huestes espirituales de maldad, que es real, y que salen todo lleno de moretones, pero no salen derrotados, sino salen en victoria. Y así pasaba, algo similar. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, en Éxodo, yo se lo voy a leer. Capítulo 29, 10, dice así. Después Dios le está dando las instrucciones a Moisés, cómo debían de realizarse los sacrificios. Amén. Y dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. También, ahí mismo en el 29, Éxodo 29, 19, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Para qué? Para transferir el pecado, primero de ellos y luego de todo el pueblo. Por eso es que se le llama a este punto número 1 la imposición de manos para limpieza de pecado. Ellos transferían, pero lo tremendo de esto es que esta transferencia de pecado tenía que hacerse diario, y la transferencia de pecado en el lugar santísimo una vez al año. Pero diariamente no quiere decir de que no se hacían sacrificios y se transmitían. Cuando usted llevaba un palomino, que era la persona o la familia que de bajos recursos no podía tener un carnero, no podía tener una ovejita, un corderito, tenía que llevar un palomino, una paloma. Y cuando esa persona, en el caso mío, digamos, representando a mi familia,
yo cargaba todo el pecado de mi familia y el mío adicional, y tenía que venir entonces a donde estaba el sumo sacerdote o los sacerdotes en este caso, entregarle la paloma, y a su vez cuando él agarraba la paloma estaba transfiriéndose por la imposición de manos todos los pecados. Y así, por eso le decía que los sumos sacerdotes y los sacerdotes, me imagino yo, terminaban muy agotados, porque era tanta la carga espiritual que eso agota, hermano, créanme, y ahorita lo vamos a ver. De esta manera entonces es que se transmitían todos los pecados de toda el pueblo en el Antiguo Testamento. Cabe una pregunta: ¿es la imposición de manos una enseñanza de la iglesia del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto? ¿Es la imposición de manos una enseñanza o práctica para el día de hoy, para ti, para mí? No. ¿Por qué no? No, porque está aquí ya dada por el Señor en la ley. En el Éxodo, cuando era lo que tenían que hacer los sacerdotes para limpiar el pecado de su pueblo. Sí. Entonces, como no podía por sí mismo, entonces tenía que entregar esas cargas al sacerdote, y el sacerdote entonces recibía esas cargas y ponía la mano sobre la cabeza del corderito y transmitía eso. Por eso nuestro Nuevo Testamento dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ajá, muy bien. Estamos hablando entonces, mi hermano Donaldo. Hermano, esa era una práctica que se usaba en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesucristo viene a morir en la cruz del Calvario, Él lleva todas estas causas a la cruz, y es cuando Él dice: consumado es. Él termina todas estas prácticas, porque con el derramamiento de la sangre de Jesucristo, Él nos hizo aceptos delante de su presencia, para que nosotros fuéramos a la cruz confesando nuestros pecados y quedáramos totalmente liberados de ellos. Correcto, muy bien, está muy bien lo que ambos han comentado, y es así o fue así. Pero estamos hablando ahora no solamente del derramamiento de sangre, porque ya para ti, para mí, hubo un derramamiento de sangre perfecto, que fue la sangre de el Cordero inmolado por ti y por mí, derramado en la cruz del Calvario. Pero ahora la pregunta es esta, vuelvo a repetirla: es la imposición, ya no estoy hablando de sacrificio, derramamiento de sangre, es la imposición de manos una enseñanza de la iglesia del Nuevo Testamento para el día de hoy y una práctica. Hermano, es que hay iglesias que las hacen. Sí. Pero no es que esté ahí en la Biblia de que se debe hacer, no. Vamos, hay iglesias que sí lo hacen. Eso, ahí me gusta también el apoyo de mi hermana Daisy, porque acabó de decir, hay veces, me gustó eso mi hermana, porque ahora vamos a estudiar algo con relación a esto. Cuando ya sea, hermanos, una pausa. Acabamos de leer en Hebreos capítulo 6, verso 2. Leímos las 6 características de los fundamentos o los 6 fundamentos de la doctrina del creyente, y entre ellos está la imposición de manos. Ahí está, ese es el número 1, ahí está. Sí, porque estamos leyendo en Hebreos. Ajá, la imposición de manos. Pero fíjese, el autor hebreo está diciéndole a ellos, mire cómo dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces encontramos la imposición de manos en ese pasaje, ¿verdad?
Cuando ya se han definido las piezas básicas del entendimiento, se espera que crezcamos hacia la perfección, es decir, la iglesia, la cosecha, otro nivel, que puede significar algo completo o maduro. Dios quiere que nos mantengamos en este fundamento y después, a partir de allí, construir una vida de relación con Él, mas no de tradición. Una vida de relación con Él, mas no de tradición. Cuando acabamos de leer, cuando estaban los sacerdotes allí en el templo y estaban recibiendo cargas y se la estaban transfiriendo a un animalito, y luego el sacerdote agarraba ese animalito y lo sacrificaba, ¿qué había allí? ¿Relación o tradición? Tradición. Tradición. Y sabe, cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos viviendo una vida de tradición, a tal punto de que de repente se nos escape por ahí, porque yo también fui católico, y se nos escape por ahí algunas costumbres, por ejemplo, católicas que de repente, ay, hermano, pero usted o es cristiano protestante, como dicen ellos, o es católico. Porque, y entonces, pero lo que pasa es que también dice la palabra que hemos nacido de nuevo. ajá, Entonces, si ya decíamos, uy, Ave María Purísima, algo así, hombre, pues ya de verdad que ya nacimos de nuevo, no tenemos por qué estar repitiendo. correcto. Esas prácticas y esas malas Amén. palabras. Amén. Hay un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento, hay dos tipos de nuevo nacimiento. O es decir, el nuevo nacimiento se da así, automático. Pero el crecimiento al nuevo nacimiento es algo esporádico y vamos aprendiendo de a poquito. Lo importante en todo esto es que no vivamos vidas de tradición, sino que vivamos vidas de relación con el Señor. Vamos a ver si es práctica la imposición de manos. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 15 al 18. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Aquí está hablando el propio Jesús antes de ascender al Padre. El propio Jesús está diciendo estas palabras. Perdón, dije Marcos, ¿verdad? No, dijo Mateo. Perdón, es Marcos 16, 15 al 18. ¿Cómo es que dice? Vamos a ver. Marcos 16, capítulo 16, del 15 al 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El 18, hasta el 18, ¿sí? Sí, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Imposición de manos. Pero ahora es diferente. Como decía mi hermana Esperancita, mi hermano Donaldo, ahora usted no va a transferir literalmente, espiritualmente ahorita vamos a ver algo, pero literalmente como se hacía en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, usted no lo va a hacer, porque ya el que lo hizo perfectamente lo hizo en la cruz, el Cordero de Dios. Él transfirió, nosotros le dimos toda su carga, todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, toda la ira de Dios que debía recaer sobre ti, sobre mí. Y créeme que no era poquita ira, era bastante ira la que nos merecíamos.
recayó sobre él. Tú y yo se lo dimos a él. Y él, hicimos un intercambio y él nos dio su justicia, nos dio su amor, nos dio su gracia, nos dio su perdón, nos dio su bondad. En conclusión, los beneficiados, ¿quiénes fueron? Tú y yo. Amén. Tú y yo. ¿Ven? Tú y yo. En este caso ya no era el pueblo trayéndole a Jesús los pecados de cada uno de nosotros, sino que era Dios mismo diciendo: aquí tienes a Carlitos, aquí tienes a Ernesto, aquí tienes a Esperanza, están re mal espiritualmente, son tuyos. Y Jesús agarró todas las cargas de Carlitos, de Ernesto, de Esperanza y de cada uno de nosotros, las agarró toditas. Amén. Y por eso esa palabra extraordinaria que decía mi hermano Adonaldo: consumado es. Por eso es que Jesús, antes de decir esta palabra, dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué el Padre abandonó a nuestro Señor Jesús en ese instante? Porque llevaba todo el pecado de Porque era tanta la ira y tanto el pecado que había sobre el Cordero de Dios, que era lo mismo que pasaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y lo acabamos de leer. Era tanto que el Padre no podía estar al lado o en Jesús. No podía, por la santidad de Dios. Ahora, leyendo aquí Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cabe otra pregunta entonces: ¿quiénes pueden entonces imponer manos? ¿Quiénes? A ver. Debe ser el pastor, el ministro del Señor. Debe ser solamente mi hermano José Jesús Ramírez, que es reverendo. O debe ser el apóstol Maldonado, porque es apóstol. No, hermano, por fe, Todos nosotros. por fe, todos los cristianos estamos llamados a hacer la exposición de manos. Amén. Solo por fe. Aleluya, por fe. Correcto, acabamos de leerlo. Está más claro ni el agua. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ay, hermano, estoy en el hospital acá y hay una hermanita, un hermanito que está a punto de fallecer. Necesitamos que usted venga a imponer manos sobre la hermana, sobre el hermano. No, hermanos, tú tienes el Espíritu Santo como lo tiene cualquier ministro del Evangelio. De hecho, para que te quede claro, tú también eres ministro y ministra del Evangelio. Amén. Usted también. No hay diferencia ninguna de aquí para acá ni de aquí para allá. Todos somos iguales ante el Señor. Entonces tú tienes ese poder y esa autoridad para imponer manos sobre ese enfermo y que sea sano si es la voluntad del Padre. O de repente tienes la autoridad, estás en un velatorio y allí Dios te toca y te quebranta para que transmitas paz y fuerza a la familia afectada. Y tú tienes esa autoridad también. No solamente tiene que ser el ministro. No, porque el hermano pastor es capellán y puede ir con su uniforme, que ya tiene uniforme, y transmitirle al... No, hermano. Todos tenemos esa autoridad. Como decía mi hermana Carmenza. Punto número 2. Y ahora aquí se complica la cosa. Porque ya sabemos de que todos podemos hacerlo. ¿Sí o no? Amén. Imponer manos, sí. Todos podemos hacerlo. Pero ahora se complica la cosa. Y el punto número 2 es ligereza al momento de imponer las manos. Encontramos aquí un principio general que se aplica a personas de diferentes edades. Timoteo, y vamos a leer ahora ese pasaje, debe tratar a otras personas como si fueran miembros de su propia familia. Este principio incluye la idea superior y promueve un acercamiento entre el pueblo de Dios. ¿Saben lo que pasaba con Timoteo? En 1 Timoteo 5:22, el apóstol Pablo le estaba diciendo esto: no impongas con ligereza las manos a ninguno,
ni participes en pecado ajeno. Y le dice, consérvate puro. Aleluya. Entonces, ¿tenemos la autoridad? Sí, tenemos la autoridad. Pero no debemos de imponer manos con ligereza. Porque de repente, por ejemplo, alguien que está, el mismo caso del hospital, y ahí está la hermana Carmenza, que ella tiene el poder y la autoridad también que tiene el ministro del Evangelio, y ahí está porque ella es ministra también del Evangelio, y de repente la persona que está ahí no es creyente, pero la familia es creyente. Y entonces usted del Espíritu recibe, ay, ora por mi ser querido que está al partir. Mira, hermano, problema tiene esa persona que va por ahí. Por ahí va pasando y cada domingo pasa por ahí. Está pasando ahora mismo por ahí. Y que el Espíritu Santo de Dios le toque su corazón. Con dos muñecos de este tamaño. Buscando a ver quién se los compra. O tratando de transferir su pecado a otro. Ese señor sí tiene problemas. ¿Ven? Y entonces de repente la hermana Carmenza está allí y el Espíritu le dice, ora, pero no impongas manos. Y la hermana Carmenza entonces lo va a hacer, pero sin imponer las manos. Y va a orar, claro que sí, pero va a orar de esta manera. Señor, permite que esa persona te conozca a ti en sus últimos instantes de vida, así como el que estaba el ladrón en la cruz en sus últimos instantes de vida. Señor, cuando vengas en tu reino, ten compasión de mí, acuérdate de mí, que cuando venga en mi reino, de cierto te digo de que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso es lo que va a hacer la hermana Carmenza. No va a imponer manos, pero va a orar, Señor, que te conozca. Y si a ti te place deleitarte en ella y sanarle, hazlo. Pero la hermana Carmenza no va a imponer las manos. Y ahorita vamos a ver por qué. Hermanos, aquí el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, oye, si tú crees, o no sé, dependiendo las circunstancias, lo puedes hacer o no. Le está diciendo, es una orden, es un mandato, y ese mandato es para ti, para mí. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Y quiénes eran los que estaban allí con Timoteo? ¿Quiénes eran? ¿Ah? Creyentes, hermano. La iglesia que Timoteo estaba liderando. Pero mira cómo termina la historia aquí de este tema de Timoteo. Ya pasamos a otro punto. Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado, consérvate puro. Y son creyentes. Hola, ¿usted escuchó lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Le estaba hablando al ministro del Evangelio, pero que le estaba diciendo, epa, Timoteo, cálmate. Porque dentro de tu iglesia hay personas que están practicando el pecado. Claro, lo que hablaba mi hermana Daisy ahorita, estamos en un proceso también de santificación, ¿verdad? El nuevo nacimiento se da así, pero el crecimiento del nuevo nacimiento es un proceso progresivo. Entonces le está diciendo a Timoteo, ten cuidado que el Espíritu te revele, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona impone sus manos sobre otra, se coloca en operación una ley que quizá usted no la conocía, que se llama la ley del contacto y de la transferencia. Ley del contacto y de la transferencia. Por ejemplo, cuando la pandemia, ¿qué pasó? No, aquí no hay contacto ninguno. Y de hecho ningún ministro del Evangelio imponía manos, porque no podíamos reunirnos, sino que por el teléfono o por las redes sociales o la computadora. Entonces era que teníamos nuestros servicios, nuestros cultos, pero yo no podía imponer manos, no podía. ¿Ve? Entonces aquí se estaba interrumpiendo ¿cuál ley? La ley del contacto y de transferencia.
Pero así, a su vez, como decía mi hermano Donaldo, por fe, y lo vamos a ver ahora, está trabajando el Señor y los milagros eran ejecutados. Por ejemplo, cuando Jonathan estaba en el hospital, todos ustedes no pudieron estar allí con nosotros en el hospital. No porque no querían, sino que no se lo permitían. De hecho, Daniela no podía ni estar. No se lo permitían. Solamente Aliochi y yo. Allí en UCI estábamos, ¿ves? Y usted, yo estoy seguro que si pregunto, levante la mano los que querían orar por Jonathan y poner mano, yo estoy seguro que todos iban a levantar la mano. Pero no se podía. Pero desde donde usted estaba en su casa, estaba orando por Jonathan. Y Dios estaba actuando, Dios estaba trabajando ahí en el sitio apacible, en lo reservado de la morada de Jonathan allí. Él estaba trabajando. ¿Ven? Entonces, también se puede hablar de ese punto, del tema de no imponer las manos con ligereza. A veces no porque tú no quieras, sino porque no se puede. Hermanos, me salto este puntito. Hay que tener mucho cuidado ahora desde el punto del lado de acá, del púlpito. ¿Quién impone manos? ¿Quién impone manos o quién transmite ya en este caso del lado de acá? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que en estos tiempos habrá muchos falsos maestros, falsos ministros del evangelio. Y entonces, ahorita vamos a llegar a ese punto y te vas a dar cuenta por qué es tan importante todo esto. Y hay que tener mucho cuidado y a su vez discernimiento de espíritu. Todo tú tienes que filtrarlo por la palabra de Dios. Todo lo que venga a tu vida tienes que filtrarlo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hermano Ernesto puede transmitir una falsa doctrina. Sí, lo puede hacer el hermano Ernesto y otros también lo pueden hacer, y de hecho lo están haciendo. Yo puedo hacerlo. Ahora, que yo quiera hacerlo es otra cosa. Que yo me rehúse a enseñar algo que no es bíblico es otra cosa. Pero de poder puedo, ¿sí o no? Claro que sí. Fíjese al punto que llegó la historia de este tema, que el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, lo voy a leer yo, capítulo 20, 28, dijo esto: por tanto, mirad en adelante, 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, el apóstol Pablo estaba en Mileto y estaba llamando allí a los líderes de Éfeso para reunirse con ellos, porque el apóstol Pablo iba a Jerusalén y él no sabía lo que podía pasarle. Ya estaba, digamos, en los últimos tiempos del ministerio del apóstol Pablo. Iban a empezar a partir de ese momento. Y él le dice así allí a los líderes de Éfeso en Mileto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso es lo que simboliza lobos rapaces. Pero mira lo que dice el 30, y aquí se complica todo. Y de vosotros mismos, es decir, de ustedes, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ven? ¿Le está hablando a quién? A los líderes, los ministros que estaban allí, de la iglesia que estaban fundadas y establecidas allá en Éfeso, que no eran dos o tres, eran muchos líderes que estaban reunidos con el apóstol Pablo. Él le estaba dando ciertas consejos, orientación y demás, porque él sabía de que posiblemente ya no lo iban a ver más. Versos adelante él lo dice y le dice: mira, yo estoy seguro de que posiblemente van a venir lobos rapaces a querer comerse, a confundir a muchos. Es más, le voy a decir, de entre ustedes se puede levantar falsos testigos. ¿Ven por qué es importante filtrarlo todo por la palabra de Dios? Aún lo que yo enseño,
o lo que enseña otra persona aquí, usted tiene que filtrarlo por la palabra de Dios, porque puede ser que estemos cayendo o esté cayendo usted o yo en la comezón de los lobos rapaces. ¿Ven? Filtra todo por la palabra de Dios. Hermanos, así como lo negativo se transmite, también se transmite lo positivo, como lo fue en el caso de Moisés a Josué. Él le transmitió lo positivo, todo lo bueno, toda la sabiduría que Dios tenía a Moisés se la transmitió a Josué. Toda la sabiduría y toda la unción que tenía Elías se la estaba transmitiendo ¿a quién? A Eliseo. Toda la unción y la sabiduría que tenía el apóstol Pablo se la estaba transmitiendo ¿a quién? A los líderes de Éfeso. Lo acabamos de leer. Allí estaba también Ananías orando por Saulo, un hombre ciego. Impuso sus manos, no lo vamos a leer, ya no tenemos mucho el tiempo. Impuso sus manos sobre él, pero antes de imponer las manos, el Señor le llamó a Ananías: ve a la casa que te indico, allí va a estar un hombre. Pero Señor, él le dice a Ananías al Señor, él es perseguidor de la iglesia. ¿Qué tú crees, que Ananías no tenía miedo de ir allí? Posiblemente Ananías hubiera pensado, le hubiera pasado por su mente de que si entraba a esa casa lo iban a matar, porque él sabía quién era Saulo de Tarso. No era una buena gente o una persona con buenas intenciones. Sin embargo, Ananías obedeció al Señor, fue allá y transmitió el milagro de sanidad con este Señor. Punto número 3. Jesús ministra. Jesucristo ciertamente puso sus manos sobre muchos enfermos. Y usted ve a través del Evangelio de Juan, del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los milagros que hay en ese compendio de los 4 evangelios que Jesús ejecutó. Muchos de ellos fueron por imposición de manos. Muchos de ellos, por ejemplo, te pongo el caso del centurión. Mateo, no lo lea, yo se lo leo, lo tengo todo acá. El centurión, Mateos 8:8. Dice, respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión, ¿quién era? Un romano. Era un soldado romano, digamos, era el teniente coronel, para que entienda, o el general, ¿verdad? De una legión de soldados, y este hombre tenía un criado que era muy fiel y que estaba enfermo y estaba a punto de morir, y este centurión reconoció al Cordero de Dios y le dijo: no eres digno de entrar a mi techo, solamente di, y con decir es suficiente. A tal punto que mire la fe del centurión ahí mismo en Mateos 8, pero el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Ven? No impuso mano. Jesús no fue. Lo que estaba hablando ahorita el caso de Jonathan. Ustedes no pudieron ir, pero ustedes oraron así mismo como oró Jesús, porque Dios le dio autoridad a ti y a mí para hollar serpiente, escorpión, sobre toda fuerza del mal, y nada nos va a dañar. Así dice la palabra en Lucas 10:19. Nada te va a dañar. No hay nada en este mundo que te pueda dañar. Por ejemplo, también allí Jesús, el ciego Bartimeo, recibe la vista, y también se lo voy a leer. Le voy a leer toda la cita que queda. Lucas 18:35 en adelante. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían: cállate, compadre, que él no tiene tiempo para ti. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer y el flujo de sangre?
la misma historia. Allí los discípulos dicen, cállate, Jesús no tiene tiempo para ti, tú eres nada. Ay, pero la palabra de Dios, lo que pasa es que los discípulos no entendían de que el Cordero de Dios vino a buscar a lo vil y lo menospreciado. Aleluya, para hacerle real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí estaba pasando la misma historia. Aquella mujer le bastó con tocar el borde del manto, el filo, suficiente, y fue sanada. Este hombre le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces tú y yo no lo hemos hecho? ¿No le hemos dicho? Estoy seguro que todos los días, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Así como el ciego Bartimeo tú lo haces, yo estoy seguro todos los días. Así como la mujer del flujo de sangre, ¿dónde está? Me conformo con el borde de tu manto. Con eso soy feliz, Señor, que pueda tocar el borde de tu manto celestial. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Mire lo que pasó. Jesús, el 40, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a la presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Debería decir, tu fe te ha sanado. Pero aquí el tema es otra cosa. Aquí Jesús no impuso mano tampoco, pasó lo mismo con el centurión, no impuso manos tampoco sobre él, solamente le dijo, ve y tu fe te ha salvado. Y automáticamente cuando fue salvado, porque la ceguera que tenía este hombre era espiritual, era tanta la ceguera espiritual que no podía ver nada adelante. Por eso le dijo, ahora tú eres salvo. ¿Por qué fue salvo? Por la fe que él tenía en el que había de venir. Otro ciego sanado. Juan 9:6, pero de otra manera. Y miren ustedes, ¿se acuerdan la historia que estuvimos haciendo el domingo pasado con Hernán, que estaba allá en el espacio, en la estación espacial, y habían dos compañeros y querían bautizarse? ¿Y de dónde, cómo te bautizo? ¿Qué problema? Si el agua ahí es más sagrada que en el propio desierto. Porque si se agota, ¿cómo van? ¡Epa! Tráeme acá una cantina de agua. No, hermano, no llega el agua así tan fácil al espacio, ¿verdad? Bueno, mire lo que le pasó a este ciego. Dicho esto, escupió en tierra, Juan 9:6 y 7. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Mira, si ahorita tú le decías al Señor en tu oración, Señor, me conformo con el borde de tu manto, ahora estoy seguro que le vas a decir, Señor, con tu saliva, con lo que sea, Padre, con lo que sea, tócame. Llena mi vida. Mire, yo estoy seguro que ese Señor, aparte de todos sus discípulos, al verle escupiendo en el lodo y agarrando lodo y pegándoselo en sus ojos, yo estoy seguro que ese Señor no entendía pero nada. Primero, porque no veía, y segundo, los discípulos dirían, wow, qué asco, saliva. Hermanos, la saliva santa del Rey de Gloria cayó en los ojos de ese Señor y él pudo ver, y lo primero que vio fue a su Salvador. Aleluya. Lo primero que vio. ¿Quería decir algo? Punto número 4. Ahora entonces ya vamos a otro punto importante, y es la administración del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Y vamos a ver, si se ha dado cuenta, hemos tocado algunos puntos donde se ha manifestado la imposición de manos y se ha ejecutado el poder y la gloria de Dios. Pero en otros ejemplos que ya he puesto, no se ha puesto en acción la imposición de manos. Igualito ha pasado el milagro. Y quiero recalcar el tema de no vivir por tradición.
sino vivir por relación. Porque cuando tú y yo comenzamos a vivir por tradición o preferimos vivir por tradición, créeme, tu vida no va a pasar nunca a otro nivel, jamás. Nuestras vidas nunca van a pasar a otro nivel si vivimos solamente por tradición, porque esquematizamos las cosas de Dios. A mí me gusta, me encanta mi pastor José Jesús Ramírez. Pues sí, porque yo entiendo, en la iglesia presbiteriana es una iglesia conservadora. Y créanme que a mí me ha costado mucho trabajo estar acá en la iglesia presbiteriana. No crean que para mí ha sido fácil. Porque yo vengo de una iglesia donde se vive la gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el hablar en lengua. De hecho, hablo en lengua. Y se vive la unción y la imposición de manos y la gloria de Dios todos los días. Y los profetas todos los días y demás y demás. Pero después entendí que eso es vivir por tradición, mas no por relación. Cuando me di cuenta y nos dimos cuenta, Aliocha y yo en este caso, por ponerla de ejemplo a ella, igual Jonathan, Daniela, de que ya no debíamos de vivir más por tradición, porque estaba esquematizando el Espíritu Santo de Dios y estaba diciendo de que solamente el apóstol, el pastor, el ministro es el único que puede ungir, es el único que puede ministrar, es el único que puede orar. Tú no lo puedes hacer, hermano, hermana. Tú no tienes la autoridad para eso. Me estoy poniendo, como decía ahorita, en el plano de un ejemplo, la Iglesia Católica en los años 1500, 1600, 1400 también, cuando el Papa era el único que podía leer o interpretar la palabra de Dios. Tú no puedes. Hermanos, no es así. Cuando salimos de ese esquema de tradición y empezamos a ver de que Dios puede manifestarse, lo que vamos a estudiar acá, y Dios puede manifestarse, transmitir su gloria sin necesidad de imponer manos. Yo dije, yo quiero probar ese tipo de gloria. Cuando me di cuenta de que tú, escudriñando las Escrituras, ibas a ser salvo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y las cadenas empezaron a romperse, y es lo que yo quiero, que tus cadenas rompan también. Por eso ponía el ejemplo de mi pastor José Jesús Ramírez, porque aunque él también es de nuestra iglesia presbiteriana, se deja guiar por el Espíritu Santo, y vemos a nuestras iglesias en estos tiempos, estoy hablando de la iglesia presbiteriana, en estos tiempos donde el Espíritu Santo está llevando a otro nivel a la iglesia presbiteriana acá en Colombia también, y se están viendo cosas que no se veían hace muchos años. Quizá mi hermana Esperanza, mi hermano Adonando, mi hermana Tulia puedan dar fe de esto que estoy diciendo, que ellos son ancianos en la iglesia presbiteriana. ¿Ven? Pero cuando tú empiezas a dejarte llevar por el poder del Espíritu Santo, no esquematizas las cosas de Dios, entonces pasa todo esto que les voy a leer ahora. Punto número 4, ministrando el Espíritu Santo. A continuación se presentan dos casos a considerar. En uno, el Espíritu Santo se manifiesta solamente. En el otro, el Espíritu Santo se manifiesta por la imposición de manos. Y dice así el ejemplo número 1, Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en el Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Yo vengo de una iglesia, como les decía, donde se ministra la unción, y más el día del Pentecostés, la unción del Espíritu Santo, y entonces la gente, muchas de ellas empiezan a hablar en lengua. Mi pastor, el papá de mi pastor, que era el pastor antiguo de mi iglesia en Cuba, él no hablaba en lengua, nunca habló en lengua, y mire que le ministraron hasta combate, yo me imagino, con de todo, con piedra, habla, y no salían, no brotaban. ¿Y por qué no brotaban? No, porque está en pecado. No, hermano, porque el Espíritu
Santo de Dios no lo podemos esquematizar. Si a Él le place darte a ti un don de lengua, y cuando lleguemos a esos puntos vamos a estudiar sobre estos dones. Amén, gloria a Dios. Pero si a Él le place que tú no hables en don de lengua, amén, gloria a Dios, porque te está dando otros dones. ¿Sí o no? De esta manera, aquí vemos el apóstol Pablo está orando por ellos y reciben la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero miren este ejemplo número 2, Hechos 10, 44, 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles era derramado el Espíritu Santo de Dios. Mientras toda la congregación estaban escuchando al apóstol Pablo hablar, el Espíritu Santo, sin necesidad de imponer mano, estaba cayendo sobre todo el pueblo, y todos eran llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? Amén. Todos los dones, punto 5, ya voy a terminar, del Espíritu Santo de Dios, o de Dios, transmitido por el poder del Espíritu Santo de Dios, son para todos los creyentes, para ti y para mí. No tenemos diferencia alguna. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio sin alabanza. Los levitas acá cantarán en voz alta. Y vamos a hacer un ejercicio, porque yo creo en el poder de Dios. Yo no sé tú. Yo no sé. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de tu corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Aleluya. Amén. Yo te pregunto ahora a ti, ¿tú has creído en un poder que no se toca? Ponte en pie. Tú has creído en un poder que no se ve. Yo te pregunto a ti, ¿tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón? Pregúntale al hermano que está a tu lado. Pregúntale. Voltéese hacia un hermano, porque ahorita vamos a hacer también otro ejercicio que era lo que el Espíritu me estaba dando ahorita, y tomé nota. Busquemos a un hermano. Para acá puede venir el hermano que sienta. Venid, no vengan todos, por favor. Busque un hermano. Ese hermano, hermana. A ver. ¿Dónde están las cocineras, los cocineros? Aleluya. ¿Dónde están? Vengan todos para acá. Vengan todos. El apóstol Pablo le decía, no, acá, vamos a estar todos acá. Yo digo los que estaban en la cocina, Richard, cierra la puerta si quieres, vente para acá también, todos. Daniela, todos vengan para acá. Todos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. También le dijo en 1 de Timoteo 4:14 el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio.
Ah, no, pero agarremos. ¿Quién se va a quedar conmigo? A ver, no. De a pareja. Me refiero, de a pareja, porque vamos a hacer un ejercicio. Ay, Dios mío. ¿Quién se queda con? Yo me quedo con Sinué. Perfecto. Y los cocineros. La cocina esa está llena de unción. Gloria a Dios. Amén. Y nos vamos a parar de frente. ¿Quién falta por ahí? Daniela y Jonathan. Jonathan y Daniela. No, pero Jonathan y Daniela juntos no. Porque vamos a hacer una tarea para la semana y no puede ser Jonathan y Daniela porque entonces están ahí mismo. Jonathan y Daniela que se compartan con otros hermanos, porfa. Jonathan con Richard, que casi ni se llevan, Aleluya. ni se conocen. Gloria a Dios. Y ahora usted le va a decir, no, familia no, que vivan juntos no. Por ejemplo, Daisy y Tulia no, si no, nos vamos, Daniela, por favor, ¿dónde está Tulia? ¿No está? ¿Que estamos todos de a pareja? Gloria a Dios. Amén. Entonces ahora nos vamos a parar de frente y le vamos a decir a nuestro hermano que está de frente: yo he creído en un poder que no se toca. Con los ojos abiertos para que podamos verlo. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Y ahora le vamos a preguntar. Tú has creído en un poder que no se toca. Tú has creído en un poder que no se ve. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de tu corazón. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de tu corazón. Y ahora vamos a orar por nuestro hermano, hermana, y no lo suelte porque te cuento de que a partir del día de hoy tenemos toda una semana para visitarnos si podemos, o si no podemos, por lo menos estar comunicándonos con el hermano que tú tienes a tu lado. Eso no se vale tampoco, eso es trampa. Con Jonathan y Richard. Pero bueno, está bien. Y vamos a estar orando toda la semana en el caso de voy a estar orando toda la semana por Sinué, toda la semana por él. Y voy a hacer el firme compromiso de estar llamando a mi hermano toda la semana. Si él no me puede atender, no importa, voy a insistir. Y si yo no le puedo atender, yo estoy seguro que él va a insistir. Vamos a estar llamándonos, y cuando nos llamemos vamos a estar teniendo un tiempo de oración con nuestro hermano o nuestra hermana por teléfono. Si no puedo visitarle, si tú puedes visitarle, visítalo y tengan un tiempo, se toman un cafecito y cantan este coro: hemos creído en un poder que no se toca. Hemos creído en un poder que no se ve. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en nuestros corazones. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en nuestros corazones. Señor Jesús, ora por tu hermano y tu hermana. Yo quiero levantar un clamor ante tu presencia, mi Rey de Gloria Todopoderoso. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Rey. Oh Dios, tú has puesto a este varón, Rey, en mi mente y en mi corazón, Señor. Allí perpetuamente todos los días, Padre Santo. Quiero, Señor, llevar a esas gracias. Que Él pueda encontrar en mí, yo en él, Señor Todopoderoso, una amistad profunda, así como Jonathan y David, Señor, fueron grandes amigos, Rey de Gloria, así, aleluya, este varón,
Yo te pido le bendiga poderosamente, Rey de gloria, pon tu mano sobre él, aleluya, y le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Rey de gloria, aleluya. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté fluyendo en él, aleluya, ordenando todas las cosas, todas las habilidades, su trabajo, su hogar, su familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, por Rey, aleluya, bajo tu cobertura, Señor, como un siervo fiel, aleluya, que te sirva, aleluya, que tú te lleves, te mueva, Señor, que siempre te tenga presente, Señor, que en su vida sea tú lo primero, Rey de gloria, y que aunque él quizás no pueda verte, no pueda sentirte, sienta tu presencia en su corazón, en el nombre de Jesús. Que mi persona sea para él un hombre, Señor, digno de dignidad. Y Rey, que él no pueda seguir mis pasos, sino que juntos podamos seguir los pasos del Maestro, del Cordero de Dios. Es así, Señor, como el apóstol Pablo dijo a Timoteo, que has oído de mí en muchos testigos, Señor Todopoderoso. Timoteo fue, aleluya, testigo fiel de las palabras del apóstol Pablo. Él, si no es, Señor, pueda ser testigo fiel de las palabras que te estoy transmitiendo en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, tú tienes el control de su hogar, de su finanza, de su familia, de su trabajo, todas las habilidades, dones y ministerios que tienes para él, o le has dado al Espíritu Santo, aleluya, que sepa aprovecharlos, cada uno de ellos, y ponerlos en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Que su vida sea una vida de ejemplo para su familia también. Y transmito esta oración para